De ahorita, bueno. No sé que estaba programado para grabar, eso no debería ser. Igual. Bueno, siempre me gusta encontrar lo que está la cosa de la grabación. Damas y caballeros, buenas noches, bienvenidos, damas y caballeros, como se dice clásicamente, a esta actividad, esta conversación en torno a la lectura de La huella de Judith Miller y las lecturas a partir de allí del recomienzo del Anhel, ¿no? Esta es además la primera de las actividades de la Comisión de Biblioteca de 2022-2024 por efecto de la permutación. Cabe hacer un elogio de la permutación, ¿no? Hay un efecto de la permutación vivificante, ¿no? Del cual puede testimoniar seguramente cada uno de los que ha permutado de un lado a otro, ¿no? El efecto de cansancio luego de una gestión de 3 años, prácticamente, ¿sí? 3 años y un poco más. Desaparece al entrar en una nueva comisión. O sea, es un efecto vivificante que dice mucho de lo que es la función de la permutación en ese sentido, ¿no? Bien, tenemos 3 invitadas para la conversación. Luego le daremos la palabra a cada una que va a hablar sobre la experiencia y han sido invitadas a partir de una relación singular de cada una y una experiencia particular con lo que es tanto la persona, la figura de Judith Miller, como tanto su deseo, las huellas de su deseo, finalmente, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea que se fue luego tejiendo en muchas direcciones, de las cuales mencionaré algo después, ¿no? Al entrar en la permutación, uno llega a una comisión con un trabajo hecho ya, de alguna manera. Uno llega a empezar algo, ¿no? Sino que hay un trabajo hecho, ¿no? Pero también se produce el efecto, o al menos así lo asumimos, de entrar a la comisión como quien no sabe nada. Algo se sabe, por supuesto, ¿no? Pero a partir de las preguntas de ¿qué es esto? ¿Qué es esta comisión? ¿De qué trata esta comisión? ¿Por qué una comisión de biblioteca? ¿Y qué diferencia hay entre la comisión de biblioteca y la biblioteca, cuyo estantes tenemos aquí? ¿Y qué tiene que ver eso con el campo freudiano? ¿Qué es eso del campo freudiano? ¿Qué relación tiene esto con la escuela? Y a partir de ahí empezar a leer los textos y encontrar el texto básico, que el pilar que aparece en la página de la escuela, de lo cual justamente una de las cosas que se extrae es la biblioteca como un eslabón práctico. ¿Entre qué? Entre la escuela y la ciudad, entre las escuelas y el campo freudiano, entre la intención y la extensión. Entonces, a partir de ir interrogando eso, surgió la inquietud, que la introduje yo en la comisión, de ir a ese gesto inicial, a esa marca inaugural, a ese deseo inaugural, que es un deseo no anónimo, que es el de Judith Miller. O sea, tiene nombre, el deseo con el que nace. No es el nombre de una persona, es el nombre de un deseo. Y creo que es importante hacer esa diferencia, ¿no? Eso, entre otras cosas, me hizo recordar una conferencia de Judith Miller en Caracas. Yo estaba dando mis primeros pininos, no pertenecía, era un no analista, pero ya un incipiente analizante, a una conferencia. Eso estaba publicado en Analítica, que es una revista del campo freudiano, la Escuela del Campo Freudiano, que es inencontrable, ¿no? Y el ir a esa conferencia es una conferencia, digamos, magnífica. O sea, es una joya, ¿no? A partir de buscar las circunstancias de esto y el contexto de esta conferencia,
se hicieron, se abrieron una cantidad de signos, ¿no? En el sentido, por ejemplo, que es una conferencia que tiene que ver con la visita de Judith Miller en el momento en que se promulgan los estatutos de la Escuela del Campo Freudiano. Y es el momento también en donde se están lanzando los encuentros del campo internacionales del campo freudiano. Y está enmarcado entonces también en aquella otra visita de aquí sale también la visita de Lacan, ¿sí? de estos encuentros en las cuales Lacan dice que encuentra un estilo diferente que no conocía en Francia, que no es el estilo de un país simplemente, es el estilo de los lacanoamericanos, como él los llamó, que es parte de nuestro estilo. Entonces son estas huellas las que uno puede recobrar también allí, ¿no? Y hay una entrevista también que se encuentra en lo que eran los boletines. Todo esto estamos buscando la manera de hacerle un lugar, traerlas otra vez para retomar esa marca desde el escrito, como no ceso yo de citar a Liana cuando le comentaba yo esto, ¿no? Retomar esa huella, no desde de las anécdotas, desde las personas, de lo que se dijo, de lo que no se dijo, sino desde de lo que quedó como escrito, lo que se sedimenta como escrito. Entonces, a partir de allí, esta idea inicial con la cual ya habíamos pensado en las personas que podíamos invitar a conversar, no como un homenaje, porque hoy es una buena fecha, una bonita fecha para recordar la presencia de Judith Miller, pues, hace 5 años de su fallecimiento. Entonces, más que hacer un homenaje o una conmemoración, es darle un sentido inaugural con personas que hablan desde su propia experiencia sobre esto, ¿no? Entonces, este es el marco, ¿no? También con el cual estamos inaugurando lo que van a ser la serie de actividades, las series de conversaciones de escuela, bajo el signo también que la contingencia nos ha traído de el saber leer y bien decir. Leer y escribir en psicoanálisis es la presencia de Silvia Salman con el libro en la mano, la que nos puso sobre esa huella, y esa huella también está en lo que estamos leyendo del acontecimiento Judith Miller para la NEL y esa experiencia previa. La NEL es contraexperiencia, la escuela del campo freudiano. Yo he dicho en algunos momentos, somos la contraexperiencia de un fracaso, hay que leer algo de esto, ¿no? Y me topo yo justamente en la entrevista de Judith con una frase que puso en su justo lugar esta apreciación, porque yo decía, bueno, hay que leer otra cosa que eso, ¿no? Hay que buscar leer otra cosa que eso, lo comentaba yo. Lacan siempre pensó que se debía proceder igual con el éxito que con el fracaso. Esto es, proceder como ante un malentendido. Dejo simplemente esto así, no voy a extenderme sobre la resonancia que eso está teniendo para mí, ¿no? Pero efectivamente me parece una frase luminosa y orientadora para leer tanto lo que fue la escuela del campo freudiano en sus éxitos y sus fracasos, como leer el recomienzo del ANEL, que justamente remite a unos nuevos estatutos, en lo sintomático, finalmente, porque el malentendido va a remitir tanto los éxitos como los fracasos a lo sintomático. Bien. Dicho esto, entonces, vamos entonces a dar la palabra a nuestras invitadas. En primer lugar, vamos a escuchar a Julieta Rabart, que fue de las fundadoras de la Escuela del Campo Freudiano, ahora está en la NEL Caracas. Luego vamos a darle la palabra a María Cristina Giraldo, de la NEL Medellín. Ya ella nos hablará de su experiencia, tanto en las bibliotecas, en la FIBOL y con Judith, ya nos dirá.
Y por último, tendremos a Ana Viganó, que es, si hablamos de fundaciones, es de las fundadoras de lo que fue en un momento dado la delegación Ciudad de México y luego la sede y ahora recomenzando con la sección de la NELCF Ciudad de México. Entonces, sin más, vamos entonces a darle la palabra a Julieta. Hola Julieta, bienvenida. Escuchamos entonces. Gracias, muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos los que hoy estamos acá en esta actividad, en la que fui invitada por un compañero de trabajo de muchos años en Venezuela, Ángel Sanabria, a quien tengo en alta estima y quien ahora está residenciado en México. Aprecio mucho su convocatoria y sí, es un gusto para mí estar acá con ustedes, en la ANEL Campo Freudiano de México, en esta actividad de una biblioteca de psicoanálisis. Además, estará acompañada por dos personas tan apreciadas y queridas como son Ana y María Cristina, quienes lo que dicen siempre me deja implicada. Bueno, ¿qué decir hoy en este espacio que sea relevante y que revele algo de la propia experiencia atravesada por la escucha y el trabajo de Judith Miller? Rastrear esas marcas, como bien decía Ángel, las del deseo en este recomienzo, que es cada vez uno y otro y otro y otro, es una provocación al trabajo. Hago un intento entonces de elaboración ante ustedes a partir del instante de ver que porta este automatón que nos pone a leer un recorrido, un intento de comprender en esas vueltas y si es que hay algo conclusivo que yo pueda decir. Como bien nos recordaba Ángel, la segunda vez que Judith vino a Caracas, realmente la primera invitada a ella como presidenta del campo freudiano, nos dice de su emoción al llegar al aeropuerto y recordar la primera vez que vino con Lacan, como llamaba a su padre, en actos públicos, asignándole un lugar simbólico, un significante, ese uno más allá de los lazos familiares. Mientras que para ella misma rechazaba enérgicamente cualquier insignia, un modo de marcar que el lugar que se ocupa es un semblante, hasta que se demuestra en acto un cambio en lo real. Como demostró la causa que sostuvo su trabajo, dedicándose a la fundación del campo freudiano, a la creación de las bibliotecas, entre muchas áreas de investigación, como el CEREDA, por ejemplo, etc. Como hoy recomienza la ANEL Campo Freudiano en su entusiasmo por este nuevo encuentro de biblioteca. Hay una frase que dice Judith al final de esta conferencia sobre los encuentros del campo freudiano en 1985, quien tuvo en mí una resonancia particular. Y es ahora que encuentro tan transitable la huella que permite transitar, repito, ese camino. Y dice lo siguiente: no siempre en un encuentro hay convergencias. Las divergencias existen como parte del encuentro. Eso me ha llevado a pensar el deseo por una parte y lo que es del orden de la tique en todo encuentro. No es algo del orden solamente del desencuentro, sino que en todo encuentro hay en sí mismo algo del registro de lo real, de lo divergente, como parte de lo que hay que vérselas en cada encuentro. Encontrar esta lógica del asunto es lo que nos puede tal vez permitir como escuela un saber hacer para recomenzar una y otra vez con esto divergente. Darle un tratamiento posible para que circule en el más allá de la repetición. Hacer circular eso
cada vez que recomenzamos nuestras actividades, por ejemplo. Si alguien mostró lo que es en acto hacerse cargo de lo que se cree, es Judith Miller. Y aceptar las divergencias, mas no las dobles pertenencias. Es ser alguien de una pieza. La fundación del campo freudiano, de la que fue presidenta, da fe de ello. Acoger a todo el que esté interesado por el discurso psicoanalítico y que sea capaz de inscribir su trabajo. Difundir las ideas, lo que se piensa, es hacer vivir el discurso. Judith no solo apostó o apuesta, porque sigo que esto es letra viva, por sostener algo fundamental en los encuentros entre los analistas, sino fue darle cabida a los no analistas. Si alguien mantuvo esa presencia, fue ella misma, sino también hacer existir en cada localidad una biblioteca de psicoanálisis donde acoger el trabajo de los analistas y los no analistas, de las referencias de autores fundamentales para el psicoanálisis, donde ir a leer, a trabajar los textos también de nuestros colegas, lo que encuentran en su clínica, en su investigación. Eso es construir la transferencia en una escuela. Uno de los elementos, Ángel, algo de esto decía ahorita, que tuvo peso en la avenida de Lacan a Caracas, fue haber encontrado un grupo de personas que se reunían a trabajar, que se reunían a leer, a trabajar la teoría, a discutir los textos y en muchas otras partes de América Latina. Pero en ese momento era un país democrático que permitía acoger el discurso psicoanalítico. Al principio contábamos en estas pequeñas reuniones de biblioteca con la obra de Freud, obviamente los escritos de Lacan, algunos de sus seminarios y otros textos que fuimos recogiendo. Todo esto sería el germen de lo que se convirtió en la Escuela del Campo Freudiano de Caracas, una escuela del campo freudiano, con estatutos elaborados en conjunto con colegas de la Escuela de la Causa Freudiana. Había mucho que inventar para tener una organización de trabajo digna de ese nombre en intención y extensión. La formación que dispensaba, y difundir la obra de Lacan. En esto la biblioteca, como lugar de extensión, tuvo un peso privilegiado. No es solo un espacio cerrado de estudio, que también lo es, sino un espacio moebiano en constante movimiento. Circulación. Es el significante que nombró Judith también para hablar de los encuentros. Hoy lo he repetido como 3 veces por algo. Quizás Ana se va a reír, porque es lo que me vino como respuesta para resolver lo que llamé un día el estancamiento, como síntoma de la sede, del local, de la escuela, de la sección. Desde el comienzo, Judith insistió en la publicación de los escritos y las enseñanzas de psicoanalistas que transmitían la enseñanza de Lacan, sus analizantes y sus alumnos. Los encuentros internacionales fueron una fuente de lectura y de estudio, y también los seminarios y conferencias de los analistas que decidieron moverse en nuestros países latinoamericanos en un trabajo de intención y extensión donde tuvo presencia lo que se llama y existe aún el campo freudiano. La biblioteca de la escuela en Caracas comenzó entonces a recibir la generosidad de los colegas, gracias a la iniciativa de Judith. Viajar, traer libros en un circular constante de las ideas. Se inscribían las reseñas, y esto me parece fundamental, las reseñas de enseñanza sobre los textos, de los encuentros, de los seminarios, de los colegas que exponían su enseñanza.
Los primeros, los de Miller, Eric, Michel Silvestre, entre los primeros y muchos otros, dándole siempre un lugar por excelencia a las publicaciones y leernos entre nosotros. En las conferencias sobre el campo freudiano y las escuelas nos dice que el comienzo en la fundación de una escuela, en este caso la Escuela de la Causa Freudiana, tiene la marca de 2 duelos, en referencia a la disolución de la Escuela Freudiana de París y la muerte de Lacan. Pero es desde ese duelo que se pudo fundar algo nuevo. Hay que sostener una enorme fuerza puesta al servicio de un discurso con actos para poder atravesar un duelo. Los encuentros han sido eso, el lugar de trabajo para los colegas decididos a no ceder en lo que se desea. Y lo que se desea no es sin las pérdidas y la elaboración de los duelos. Recordemos que también, como recordaba Ángel, la ANEL campo freudiano viene de duelo para muchos de nosotros de la Escuela del Campo Freudiano de Caracas, con migraciones, con gente, divisiones, etcétera, y disoluciones. Entonces hay que trabajar sobre el campo que ya tiene la tierra lista para que sea fértil, nos recuerda Judith. Y lo sostuvo con una generosidad total, acompañando lo que empezaba a surgir en nuestros países. Un apoyo constante desde la más íntima escucha, sencillez y diré con una exigencia decidida. Estamos convocados entonces a animarnos a encontrar en cada uno esa letra, marca de ser deseantes, para transmitir lo más vivo del psicoanálisis, manteniendo abiertos los surcos para todo aquel que se acerque. Gracias. Muchísimas gracias, Julieta. Vamos a seguir entonces dándole la palabra a María Cristina Giraldo. María Cristina, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, y a ti y a la Comisión de Biblioteca por la invitación. Es un gusto estar acá y compartir la mesa con Ana y con Julieta, que son muy queridas amigas de hace mucho tiempo. Algo pasa de una comisión a otra y que tiene que ver con el estilo quizás de la Biblioteca de la ANEL Ciudad de México, que es lo vivo de la conversación. Esperemos que sea así, promete que sea así. Bueno, yo el título que le di es Judith Miller, de la marca traumática a la marca de un deseo. No tenemos otra opción como seres del lenguaje que ser hijos del malentendido fundamental. La lengua escribe en el cuerpo la letra del encuentro traumático con un goce desconocido para el ser hablante. La marca del trauma es la fijación a una opacidad de sentido que itera en la experiencia analítica y se presenta como un agujero en lo simbólico, la ruptura de las coordenadas que ordenan el mundo de cada uno, desde lo más cotidiano hasta lo más importante. Esa herida del real traumático cicatriza en el análisis y paradójicamente es en el reverso del trauma donde a veces se encuentra una solución singular que escapa a la mortificación y es causa de deseo. De las marcas del traumatismo, uno se puede ir todos los días. Si bien las mismas se atraviesan, esa cicatriz es imborrable, pero la experiencia de análisis cambia la relación con esas marcas y con el goce que itera.
recorrer el camino en cada contingencia de la marca traumática, la marca de un deseo, fue el terreno en el que se produjo mi buen encuentro con Judith Miller. En una reunión de miembros de mi sección con Graciela Brodsky, en ese momento delegada general de la MP, Judith afirmó que estaría a la mano de las bibliotecas del ANEL y de la biblioteca de mi sección. La puesta en acto de su estar a la mano, desde lo más cotidiano hasta la orientación más importante, me enseñó una forma de alojamiento inédita en la cual esas bibliotecas de las cuales fui coordinadora podían encarnar el eslabón práctico entre la intención y la extensión del psicoanálisis, entre la escuela y la ciudad. Judith me transmitió con su saber hacer que la docilidad a las formas de arreglos singulares es una forma de subvertir la dominación del amo, siempre contando con no pretender enseñarle nada a nadie, desde nuestro discurso, ni proponerse como modelo, y en un dar pruebas a cada paso de la renuncia a cualquier modo de dominación. En forma paradójica me transmitió esas dos caras de la posición analizante, que son la delicadeza y la firmeza. La primera en la transferencia de trabajo, en el relevo en una función, en su generoso estar a la mano, especialmente del deseo de los más jóvenes y de las bibliotecas del ANEL que apenas despuntaban. A la vez, la firmeza para decirle no a la desorientación en el interior de la escuela y a aquello que atentara contra el psicoanálisis desde el otro social. Hoy se cumplen 5 años de su fallecimiento, acaecido el 6 de diciembre del 2017. Esa lamentable pérdida es también la celebración de la marca viva de su deseo en el campo freudiano y en las bibliotecas. Lo que Judith fundó en esas instancias es del orden del acto y hoy trasegamos la coordenada abierta y sostenida por su indeclinable transferencia de trabajo y sus consecuencias en nosotros. Me sorprende la vigencia de su enunciación en 1985 durante su visita a Caracas en ocasión de la promulgación de los estatutos de la Escuela del Campo Freudiano de Caracas, sobre la definición de lo que es una escuela, una asociación lacaniana y lo que es una instancia como la Fundación del Campo Freudiano. Se puede escuchar en ella cómo el discurso analítico subvierte al discurso del amo. Judith decía al respecto: no se trata de un problema organizativo, sino esencial. Concierne a la estructura misma de la experiencia analítica. A mí me sorprendió mucho la vigencia de esa enunciación de Judith, o sea, es impresionante. Los principios de la política lacaniana surgen de las formas de arreglo con lo real en juego y en modo alguno de aspectos burocráticos y administrativos. Ese anudamiento inscribe los estatutos de una escuela de psicoanálisis en el discurso analítico, tal y como ha sucedido con el trabajo del Consejo sobre los estatutos del ANEL del campo freudiano o con relación, por ejemplo, a los reglamentos del PASE. Es decir, los reglamentos del PASE actuales surgen de principios que se decantan a partir de formas de arreglo con lo real en juego en el PASE. Eso es lo que hemos vivido también en la ANEL. Por eso es tan importante, digamos, más allá del otro social, es fundamentalmente en el discurso analítico donde se inscribe. Es el psicoanálisis en intención orientando al psicoanálisis en extensión, el psicoanálisis puro en un anudamiento moebiano con el psicoanálisis aplicado, la puesta en acto de la definición original de Lacan, del analista devenido sin ser, de su propia experiencia analítica y del final de análisis como una conclusión lógica que orienta la práctica desde el inicio. A ello se anuda la orientación analítica sobre las diferencias y relaciones entre la forma de asociación que constituye una escuela de analizantes
como experiencia inaugural, que es lo contrario de una sociedad profesional de practicantes identificados a analistas didactas. Eso era la IPA. Que hacen tapón al agujero de no saber qué es un analista. Eso era la IPA, pero también a veces los funcionamientos grupales, que son ineludibles quizás en toda institución, toman esa forma, digamos, de los S1, de los maestros. La instancia de la fundación del campo freudiano hace que la ANEL, como las demás escuelas de la AMP, sean escuelas del campo freudiano, lo cual es del orden de una nominación simbólica. En modo alguno, un simple nombre estatutario o un adorno en el nuevo logo de la ANEL CF. Conocí a Judith durante el primer encuentro americano del campo freudiano que se realizó en Buenos Aires en septiembre de 2003. Perdón. Yo había sido homologada como miembro en el 2001, después de la fundación de la ANEL. Mi deseo y mis invenciones en la coordinación de la biblioteca de la ANEL Medellín eran mis únicas credenciales. No tenía ningún cargo ni ningún título, ni ocupaba lugar alguno en la primera fila. Pero para Judith, que no le daba importancia alguna a las insignias, eso bastaba. De la misma manera, cuando ser la presidenta del campo freudiano servía, lo hacía valer. Pero no ponía entre ella y el otro sus cargos, sino que hacía marca en el lazo social de su deseo como causa. Ella puso en acto lo que vi tantas veces, su saber acoger con delicadeza y respeto la singularidad de cada miembro, su apuesta en formar una generación de relevo y la extensión del psicoanálisis que implica subvertir con el discurso analítico al amo que impera en cada tiempo, resistir a los embates para dar lugar al diálogo con la opinión ilustrada en cada lugar y acoger a quienes se interesan en el psicoanálisis. La confianza despejada de aspectos imaginarios y narcisistas no es sin la responsabilidad. Es lo que está en juego en una invitación, en un título analítico o en una función. Hacer con un otro inconsistente que no es garante supone responder desde una responsabilidad que es puesta a prueba cada vez y que se sostiene en una apuesta desde el deseo, donde se gana o se pierde, sin que se esté exento de impases. La posición indeclinable de Judith en la creación de las bibliotecas del campo freudiano está unida a la reconquista del mismo. Como objeto causa, lo que solo es posible si no se retrocede en lo que se conquista, la obra de Freud, la enseñanza de Lacan y la orientación política de Miller. Alguna vez, después de un impasse por un lamentable malentendido, dijo de mi posición decidida de respaldo a ella: tú eres confiable, pero eso no es en modo alguno un talismán que me augure la buena suerte, ni la protección contra los males del mundo, ni un signo que me depare la confianza absolutamente de nadie, ni el sello de garantía alguna, ni ese lugar de quien nombró a modo de chiste cervantino, me nombró así, escudera en las batallas de Judith. O sea, no, solo era un chiste, ¿no? La marca inaugural está más bien en el reverso, allí donde no sirve ni el escudo, ni un talismán alguno, en lo que me lleva a hacer valer su enseñanza, cuando extraño que esté a la mano frente a una dificultad. Ella fue y será siempre alguien confiable para mí, un faro que no se apaga y que me orienta en responder cada vez con lo que tengo, con lo mejor que tengo en mis manos. Y eso tiene la huella en mí de la confianza en su orientación. Judith por siempre. Muy bien, hasta ahí.
Muchísimas gracias, María Cristina. Bien, entonces ahora demos la palabra a nuestra querida Ana Viganó. Escuchamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, noches a todos. Agradezco profundamente esta invitación, esta actividad que han organizado Ángel y los colegas de la nueva Comisión de Biblioteca de la ANEL Ciudad de México. Biblioteca que quiero mucho, saben muy bien el afecto que le tengo y que he visto crecer a lo largo de estos años de manera orientada, decidida y fecunda, o sea que me alegra muchísimo. Agradezco además ser parte de esta mesa con estas dos colegas maravillosas. Agradezco sus palabras de antes y las retribuyo multiplicadas. Lo que he aprendido con ustedes y sigo aprendiendo cada vez es invaluable. Hay que decir, con María Cristina en particular, además, nos ha enlazado por mucho tiempo el trabajo en las bibliotecas y ha sido gracias a ella que he tenido posibilidad, entre otras cosas, de acceder a las reuniones de FIBOL, a los encuentros de biblioteca, a conocer desde adentro la comisión editorial de Colofón. Judith Miller dio el sí, y María Cristina me ha acompañado y guiado de la mano mucho tiempo. Así que en este momento el agradecimiento es iluminado por estos recuerdos, con la emoción con la que hablaba Ángel al inicio. Hay que decir que efectivamente es una fecha especial, es la fecha del aniversario de la muerte de Judith Miller, 5 años sin Judith. Pero hay que recordar cómo vivimos nosotros, como le gustaba a Judith, pensarlo en el campo freudiano y en los lugares en los que estamos. Y entonces diré 3 cosas. Una es que para los 40 años de la muerte de Lacan, Jacques Alain Miller lo que hizo fue un acontecimiento editorial, una celebración de palabras. Muchas de ellas tenían que ver efectivamente con lo vivo, el Lacan vivo, no solo porque está vivo entre nosotros, sino porque en su vitalidad fue fecundo, creativo, y somos deudores de esa vitalidad. México tiene en su cultura la celebración de los muertos por la vía de reactivar de algún modo en un día concentrado lo que han sido sus goces y sus deseos. Se celebra a los muertos por los goces y los deseos que tuvieron en vida y de los que sus familiares, sus amigos son deudos también de la buena manera. Los duelos están presentes, han hablado mis colegas de los duelos, están presentes en esta experiencia que es la ANEL, en esta experiencia que es la de nuestra escuela, y están presentes en todas estas cosas. Somos deudores, pero de una conjunción de deseo y goce que ha sido fecunda. También en la orientación lacaniana tenemos esa perspectiva. Y por último, Judith Miller, cada vez que en estos textos que mencionaban y que se han citado aquí, y que Ángel mencionó en su introducción, cada vez que Judith recordaba a Lacan, decía, bueno, Lacan encarnaba en acto tal o cual cosa, y cuando él estaba vivo nos era más fácil, porque él hacía todo el trabajo. Pero ahora que no está, que su presencia no está, se nos vuelve una obligación hacernos cargo de ese legado, extraer las consecuencias. De este modo, creo que tenemos esta obligación como deudores, herederos de este legado que ellos han deseado y que nos han confiado, como decía de algún modo en su experiencia y en su lindo texto María Cristina, hacer viva y tomar la posta de la causa que encarnaba Judith Miller. Ese es el motivo por el cual esto es una celebración. Y por último, en estas palabras, antes de contarles lo que pensé compartir hoy, esto me ha surgido en la misma, como parte de la conversación ya, porque me ha surgido en el mismo momento de escucharlas, a Julieta. Pensé, no me río, sí me río, ¿qué hago con esto? Porque me produjo un efecto, primero dije, no es risa, es sonrisa. Y diré ahora una especie de palabra inventada, me conrío
Julieta, de que haya pasado. Me conrío como quien se congratula, como quien comparte contigo la satisfacción del hallazgo de una respuesta que siempre es del orden de lo singular, pero que llegó, la respuesta al estancamiento del que hablabas, llegó como efecto, entre otras cosas, del trabajo con otros. Y eso me parece fundamental. Así que me conrío contigo de que haya sucedido. Bien. Encuentro en el argumento que de manera atenta y precisa nos compartió Ángel Sanabria y la Comisión de Biblioteca de la ANEL Ciudad de México, lo que para mí en verdad fue una clave, una sorpresa, una transmisión que hizo marca indeleble y fecunda, es decir, marca que me sigue provocando al trabajo. Se trata, como ya han dicho, del deseo no anónimo, deseo encarnado que Judith Miller inscribió en las bibliotecas. Es decir, mi lazo fundamental y mi experiencia con Judith Miller ha sido en el marco de las bibliotecas. Dicen en el argumento, cito, el de la práctica fundamental de lectura en sus dos vertientes. Lectura de los textos de psicoanálisis y sus disciplinas afines, y lectura de los síntomas de la época, de sus nuevos semblantes y de sus nuevos reales. Hace un tiempo me topé con lo que la propia Judith Miller llamó un breve testimonio personal que ella misma ha compartido en la nota editorial de uno de los volúmenes de la revista Colofón, convencida de que daba buena cuenta de la contribución que las bibliotecas aportan a la construcción del porvenir del psicoanálisis. La cito. Dice Judith Miller: pude conversar amablemente con una colega, pediatra de formación, que me hablaba de su fatiga extrema, al mismo tiempo que me explicaba el motivo. La lectura de un libro de Winnicott le hacía perder el sueño, pues por primera vez se encontraba con un libro de estudio frente al cual se dijo: esto no es la verdad. Me pregunté entonces, continúa Judith, si yo todavía era capaz de ser despertada de esa manera por una lectura, es decir, si todavía leía. Fin de la cita. La pregunta de ella, de Judith, tuvo y tiene para mí un efecto de formación absolutamente joven. Al leerla me impacté. Eso me impactó. Al mejor estilo traumático, de la buena manera. Me impresionó. Epaté. Como el bombardeo de los efectos de un encuentro que sigue siendo fecundo. Que ella se preguntara si todavía leía. Y descubrí, poniendo esto al trabajo, unas cuantas cosas. Uno, que nunca estamos muy seguros de si todavía leemos, aunque leemos, y mucho, y muchas veces nos quejamos de todo lo que hay que leer. Aún más en esta época de infoxicación de textos, incluso breves, como un tuit, que a veces nos sobrepasa los ojos de lecturas en ocasiones, no es del todo seguro que sepamos leer y lo que eso quiere decir. Y una vuelta más, que nuestras producciones escritas, nuestros estudios, puedan estar a la altura de producir lecturas. Eso es algo siempre del orden de la apuesta que no debemos descuidar. 2. Considerando que en esa cita el ejemplo es tomado de la palabra de una pediatra, es claro en acto que la topología del campo freudiano y las escuelas alojan las condiciones necesarias para que tanto el sostenimiento del filo cortante del descubrimiento freudiano como la formación analítica sucedan de la mano de analistas y no analistas en el lugar y la función de descompletamiento tan imprescindible
como siempre urgente. 3. Que cualquier efecto analítico de formación es siempre joven, se siente joven, porque apunta a lo nuevo por venir. 4. Que el saber analítico puede enseñarse a todo el mundo, antorcha con la que Judith iluminaba cada paso de sus recorridos. Judith Miller, que conservaba el brillo y la picardía juvenil en su mirada, era partidaria decidida siempre de los jóvenes. Jóvenes de edad, sin dudas, pero también de los jóvenes proyectos que, animados en su deseo por la causa analítica, brotaban aquí y allá. Los textos que me acompañaron estos días de renovadas lecturas dan cuenta de manera preciosa la presencia fundamental de Judith en el nacimiento del ANEL, escuela que hoy vive lo que llamamos un recomienzo. ¿Cómo no recordar estos inicios en el momento de recomenzar la experiencia? Y México, el lugar en el que vivo, la insistencia de Judith, que vivir el psicoanálisis en el lugar en el que se vive y con las condiciones culturales en las que hay que entrar en diálogo todo el tiempo, que son las de aquí y ahora, México fue con su acompañamiento atento y discreto un proyecto joven que Judith alentó desde el primer momento. Lo cuento siempre, pero lo repito y no me cansaré de decirlo. Por ejemplo, con el gesto decidido y sonriente de entregar de su propia mano la primera donación de libros para su biblioteca en ciernes. Vení, 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 me dijo Judith, vamos, me llevó atrás de la Secretaría de la EOL, estábamos en ese momento allí, puso al secretario, a ver qué hay, busca libros, revistas, vamos a darle a México, armó una caja, ella misma, y me la entregó. Fue por eso, tal vez, que aceptó mi pedido de colaborar en la revista Colofón sin siquiera conocerme, ni que hablar de las credenciales, que también refería a María Cristina, que no eran importantes. La verdad es que no me conocía. Pude transmitir algo, provenía del proyecto que estábamos trabajando en México, y Judith dijo sí. Debo decir que lo que ahora llamamos el recomienzo del ANEL, que además en su nuevo nombre incluye, como decía recién, y no solo de manera decorativa, de manera explícita los significantes del campo freudiano, no fue este recomienzo sin una operación de lectura y el uso de los tiempos lógicos, que Judith también hacía uso y referencia de manera permanente, en tanto se trata siempre de asumir las consecuencias de la enseñanza de Lacan, que solo puede considerar el psicoanálisis en reinvención. La cito. El tiempo forma parte de la experiencia y de la teoría analítica, y está en relación con un real estructurado como evanescente, pero que es al mismo tiempo indubitable. El tiempo lógico encierra momentos de concluir que no se pueden pasar por alto, instantes de ver que no se pueden dejar escapar, tiempo para comprender que no puede prolongarse demasiado. Fin de la cita. Asumir las consecuencias de la enseñanza de Lacan implica un triple anudamiento: epistémico, clínico y político. Nos dice Judith, nos lo recuerda, se puede leer a Lacan sin asumir las consecuencias que entraña su enseñanza, pero no se puede ser lacaniano sin hacerlo. La clínica, en nuestra formación, en nuestra escuela, orientada por el pase y sus consecuencias. La episteme, elucidada por Jacques Alain Miller y nutrida por los esfuerzos de conversación continua. La política, pensada o definida aquí
como el derecho al tú puedes saber qué piensa la escuela de Lacan, una política de puertas abiertas que considera al otro social de múltiples formas, sin por ello borrar, al contrario, por ello mismo estar suficientemente advertido para poder defender la dignidad de los sujetos uno por uno. Política que se acompaña del derecho al síntoma para todos aquellos que deseen hacer la experiencia analítica. Para ello, nuestra escuela tuvo que ser renovada. El recomienzo es una vuelta a los fundamentos mismos de extraer las consecuencias de la enseñanza de Lacan, orientados por la elucidación de Jacques Alain Miller y el deseo de Judith Miller, que bien podríamos traducir en esta conversación por la orientación de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y su partener, el campo freudiano. La lectura producida en Lanel para su recomienzo hizo lugar a un abordaje analítico de sus síntomas sin ningún embaucamiento, ni por la indiferencia frente a ellos, ni por la ilusión de que es posible curarse de los malestares eliminando el síntoma. Advertidos de que lo real está allí, imposible de soportar, poder ponerlo a veces a nuestro favor por un tiempo en un nuevo arreglo del malentendido que con él siempre arrastraremos, fue la apuesta de este recomienzo. Mi experiencia de trabajo en las bibliotecas y en la FIBOL fue una experiencia de inmersión en un modo de trabajo que en acto encarnaba el criterio, en cada cosa el psicoanálisis. Experiencia que conjugaba de manera muy rica para mí lo que llamamos, puedo decir ahora, la soledad con otros. Aprendí además allí de manera decisiva que una lectura siempre es una experiencia libidinal que atañe al goce, pero también que la lectura conlleva el registro del otro. Quien lee no está solo. Conocemos la experiencia de compartir lecturas, pero es mucho más complejo concebir el modo en que el otro, incluso el autor, acompaña desde su ausencia. Y si esto es válido para todas las lecturas, ¿cuánto más rica se vuelve la experiencia cuando la lectura de la que se trata es la del propio inconsciente? Ese, ahora cito a Jacques Alain Miller, libro con tirada de un solo ejemplar, cuyo texto virtual llevas por todas partes y en el que está escrito el guión de tu vida. Fin de la cita. Este no estar solo en la lectura es llevado por Judith a un esfuerzo realmente sorprendente para mí. La propuesta de Fibol de retomar la expresión educación freudiana de la población desde su lugar de acción lacaniana tuvo y tiene siempre algo enigmático. El trabajo orientado por Judith Miller me permitió dar una vuelta sobre estos puntos para proponer una idea que comparto. La educación freudiana es abrir la puerta para que alguien, pudiendo simplemente seguir el destino de una lectura repetida, la de su libro con el guión de su vida, prefiera hacer una nueva lectura y hacerse con ello una nueva vida. Educar freudianamente a la población es crear las condiciones que hagan posible la dignidad y el derecho de sostener que el síntoma de cada uno es un lugar donde el sujeto tiene comprometidos sus sufrimientos, pero también el sentido de sus deseos, la sujeción a su vida y el motor, obstáculo de sus satisfacciones. Y que por ello, querer saber sobre eso e incluso rehacer de otra manera esas condiciones únicas de su anudamiento vital, puede llevarlo a pedir un análisis si así lo desea.
Ese hacer incansable que la acción lacaniana requiere no tiene un plan prefijado ni recetas. Es un hacer que no tiene más objeto ni orientación que causar, es decir, provocar, generar, originar en todas las resonancias que originar pueda tener. Es un hacer cuyo mérito será sopesado no por el listado de sus acciones, sino por lo que, a partir de ellas, pueda ser escuchado y por ello cernido y tocado. La voz del psicoanálisis es lo que debe hacerse escuchar en la marcha del mundo para sostener la apuesta de una de las experiencias éticas más subversivas, vitales y radicales de nuestra época. Judith Miller encarnó esa voz de manera poderosa. Hoy leía, entre varios recordatorios que hubo circulando en las redes sociales, unas palabras de Graciela Brodsky, que escribió al momento del fallecimiento de Judith, en las que decía que en esos días de inminencia de la noticia y primeros tiempos del duelo, iban a ir apareciendo las distintas Judith, las distintas versiones de Judith, hasta conformar la Judith de cada uno. Bien, los ojos, la dulzura, la tenacidad, la fortaleza, distintas, como cada uno había sido impactado por esa Judith. Yo recordaré hoy 2 anécdotas muy breves para terminar, que tienen que ver con esa voz que a mí me ha quedado resonando como efecto de lectura. La primera en una reunión de FIBOL, donde se estaba organizando y pensando el siguiente número de la revista Colofón y que iba a hacer referencia al congreso que estaba preparándose, y Judith Miller, discutiendo el título del congreso, aun cuando estaba trabajando plenamente para ese congreso y con la orientación que el título daba. La capacidad de discutir que el orden simbólico era una especie de tautología, que no hacía necesidad decir orden al simbólico, porque el simbólico es un orden, y sus elucubraciones y la conversación que armó alrededor de eso, aun cuando estaba decidida a transmitir lo que era la flecha hacia el Congreso. Siempre la posibilidad de tener voz propia, de pensar, de trabajar, y el consentimiento, que incluye también la voz propia. La segunda, mucho más banal, pero para mí importante, en un pasillo en el que habíamos terminado una reunión y estábamos conversando cosas, y ella le dan un periódico en el que sale una noticia sobre el evento, que ni me acuerdo cuál era el evento, si era Napol, si era Congreso, algo del evento en el que estábamos viviendo y trabajando, salía en el periódico y ella lo lee. Entonces, espérame un momentito, tengo que ir, eran otras épocas, no había celulares todavía, tengo que ir rápido al cuarto porque tengo que contarle a Jacques Alain Miller de esta noticia. La voz es un extraño objeto que, parte de las definiciones de nuestro objeto, de nuestros objetos, se adquiere cuando, haciéndola rodar, hace pasar algo al otro de la buena manera. Por eso estamos aquí, para seguir pasando esta voz. Muchísimas gracias por permitirme hablar con ustedes. Gracias, Ana. Y gracias nuevamente a Julieta, gracias a María Cristina, nuevamente gracias a Ana en la secuencia, por lo que nos han transmitido tan vivamente de este deseo de Judith, de esta presencia, que para ellas dejó también esas huellas. Esta anécdota que yo desconocía de esta donación, de esta entrega inaugural para la biblioteca, me Y resulta tengo que repetirla en este siempre. momento. Yo a veces me digo, la repito mucho, y tú no la conocías, qué bueno, gracias. Así Sí, sí, vale la no, pena repetirla.
no soy joven en algún sentido, pero sí de los nuevos. No te tocó cargar las cajas de Judith, que todos cargamos, o sea, Y eso hace. me resulta, por un lado, un gesto conmovedor, realmente. O sea, esa pasión que transmite ese gesto singular. Yo creo que nos inspira realmente una relación con la biblioteca ya mucho más profunda, ¿no? Ahora, en este orden de agradecimientos, paso por tomando esto de leer con, no estar solos en la lectura, paso por agradecer a la comisión que me acompaña, a Pepe, José Juan Ruiz, a Vianney Cisneros, tan decidida e impetuosa, a Andreina, tan siempre dispuesta, y tomo esto por la vía de sentirme acompañado en la lectura del encargo que fue recibido para esto, ¿no? Y de los efectos que eso produce. Nosotros, este encuentro para nosotros ya es, digamos, material para seguir trabajando, ¿no? Y agradecemos, yo lo diría en nombre de todos los integrantes de la comisión, lo que nos están entregando, porque lo que nosotros pedimos desde el punto de vista del deseo, cuando hicimos esta apuesta, lo que le pedíamos al Dios de los deseos, era orientación, era material y era entusiasmo, ¿no? Y esto es lo que estamos recibiendo. O sea, creo que hay una serie de elementos para eso. Yo quiero resaltar algunos rasgos de lo que tomé nota, de lo que me impactó en cada una de las presentaciones, ¿no? Que puse con el otro marcado, con el otro color, ¿no? Acá, ¿no? Debo decir que lo que Julieta nos trae del duelo, de los duelos, me toca especialmente, ¿no? Y toca para mí la presencia en México, para mí toca los eventos de la escuela freudiana y solo invoco aquí el duro deseo de duelar, porque cada uno de esos duelos son el punto de relanzar un deseo en cada caso, ¿no? En algún momento dado, recién llegado acá, lo recordará Ana y lo recordará, que son de las que me invitó y los de acá, me tocó hablar de una experiencia en Barcelona que tenía que ver con Judith. Los que lo escucharon lo recordarán, no lo voy a evocar, pero es también el recuperar esa huella de lo que fue Judith para alguien que no la conoció realmente, sino por sus efectos, pero que se cobijó en una ciudad del interior de Venezuela bajo el campo freudiano en el momento de la disolución de la escuela del campo freudiano, ¿no? O sea, el campo freudiano nos permitió un recurso para cubrirnos, ¿no? Y me hizo pensar en algo que no recuerdo con exactitud, lo que dice Lacan sobre Joyce, la pregunta que hace de por qué publicar. O sea, ¿por qué quería publicar Joyce? Que es el síntoma, o sea, lo que torna sobre el uno. Dejo eso allí por lo que trajiste, Julieta, justamente, de esta Judith, en la imagen que muchos recuerdan con los libros para arriba y para abajo, y este empeño de que las cosas se publiquen, ¿entiendes? Porque para Joyce hay un punto de capitón del editor para que terminara el Final Can Wait. O sea, hay una función eminente en eso de producir el retorno, ¿no? María Cristina, esta marca, perdón, del deseo, esta cosa de que el deseo es hacer con lo traumático, y el deseo siempre tendrá una marca traumática. Es decir, el deseo no nos hace la vida más plácida, pero sí más rica, abundante, plena, ¿no? Y
Lo que trae de la relación entre la escuela y el campo freudiano es algo fundamental que me parece que es una tarea eminente para cualquier comisión de biblioteca. Porque uno de los frutos que recojo de acá es precisamente, desde apostar desde mi no saber, es encontrar esto que también trae Ana de la doble lectura. O sea, hay que leer esta doble lectura y esta presencia que en acto introduce y que siempre mantuvo Judith del no analista, ella como no analista y durante mucho tiempo como no analizante tampoco. En Barcelona se supo que había dado ese paso, ¿no? Sin decir más. Pero entonces, eso como algo esencial, como algo que no es organizativo, que entra dentro de esto de lo que no es organizativo, sino que es fundamental a la experiencia estructural, inherente a la experiencia analítica. La presencia de lo no analítico, el acercamiento a los no analistas. Esta extimidad, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Me parece que hace de la función eminente de la biblioteca como eslabón que yo dibujo con los círculos de redondeles, esto del seminario 20, por ahí, o sea, pensado eso de esa manera, ¿no? Y entonces la pregunta que a mí me ha salido desde apostar a mi ignorancia, precisamente, empecé a preguntar, bueno, ¿por qué del campo freudiano? Si el campo freudiano y la escuela no son lo mismo, y la NEL CF, entonces creo que aquí esta pregunta toma todo su valor, ¿no? Y por la vía justamente también del malentendido, que ahora lo entendería, esto de que tú dices, de María Cristina, de no un talismán, una equivocación, el malentendido por esa vía, o sea, el malentendido como algo necesario a eso, ¿no? De Ana, bueno, anoté, subrayé muchas cosas también que siempre nos brinda Ana, ¿no? Pero retomo aquí el hilo también de lo jovial, de lo joven como nuevo, pero también de lo jovial, ¿no? Y celebro este neologismo que nos trae, ¿verdad? Con reírse, ¿no? Que tiene algo del congraciarse, tiene algo del sonreírse, y tiene algo de este gay saber, ¿ok? En medio del impacto, ¿no? Del epater, ¿no? Entonces, yo traería acá entonces un primer saldo de esta invitación, porque la conversación nos va a dar otro enriquecimiento. Esto que nos retorna a cada una de ustedes, en verdad lo agradezco, ¿no? ¿Ok? Entonces, invito a partir de ahora entonces a lo que puedan comentar tanto nuestras invitadas como el público presente acá, los integrantes de la comisión que han estado diligentemente leyendo estos textos, que es un primer saldo, o sea, que se pueda que escuchar, volver, que la gente, acá hemos podido leer esas entrevistas de Judith, leer esa conferencia de Judith, bueno, ya es un efecto auspicioso, porque es leer a Judith, o sea, leer a Judith en el sentido de leer sus signos. Veo rostros que asienten, pues también pueden comentar. Y tenemos 35 Me gustaría personas. ser breve para dar más bien la palabra, ¿verdad? A otros, ¿no? Pero si quiero, bueno, aquí tengo las analíticas, vamos a ver cómo las hago circular entonces, los correos donde están todas las conferencias de Judy, hay muchísimas, ¿no? Sí, ahí hay un Muchas acervo cosas que es inencontrable, que hay que volver a poner ese... No, sí, está Las encontrable. encontramos, las tiene todas Julieta. Está encontrable. Las Está encontramos. encontrable. Existen. Hay que armar la cajita. Mira, bastantes Biblioteca. cajitas que cargué también. Bastantes cajas que cargué de un lado para otro. Yo quiero retomar 3 puntos muy breves, que por lo menos para mí son muy importantes, ¿no?
Sí, cuando ella habló del duelo, y es verdad, era el duelo del padre y de la escuela, ¿no? No era ninguna tontería, es decir, cómo se funda algo a partir del duelo. Se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? A partir de las pérdidas, a partir sí, de lo que toca en la vida, las circunstancias de la vida. Para mí fue una enseñanza de cómo tener ánimo para relanzar algo constantemente, constantemente a partir, eso es el no todo. Es decir, hay una pérdida, y además en la pérdida siempre va a haber, estoy tan metida en esto que anoche fueron puros sueños entre el 1 y el 2, porque el duelo 1 y el duelo 2, el duelo 2 siempre toca un duelo 1. Y ciertamente creo que ¿qué hacemos cuando eso en la realidad toca ese duelo 1? Vamos a llamarlo así por ponerle un nombre. Y eso me impactó con Judith, ¿no? Que evidentemente alguien tan ligada al padre, tan ligada a todo lo que había sido la escuela, y cómo sigue con el ánimo para relanzar y abrir lo que ella llamó, a mí me encantó la palabra campo siempre, tomando el campo freudiano, pero y cuando ella señalaba el campo, hay campos fértiles, no es que voy a ir a arar en el desierto, no, 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 no. Aquí hay un campo fértil y allí es donde uno se mete, en ese campo fértil. Bueno, lo saben los que, no sé si alguno está por aquí, las veces que fuimos a Cuba, por ejemplo, ¿no? Y uno decía, para Cuba en este momento, sí, para Cuba, porque había un campo fértil. Y fue muy impactante encontrarse con los analistas de la IPA y de verdad era impactante poder, al lado de Judith en esto, en los lugares donde fuimos recibidos y estar con personas que lloraban de la emoción de volver a escuchar analistas que habían sido de la internacional, de que se pudiera abrir la posibilidad del tratamiento y del discurso analítico. De verdad fue una experiencia, bueno, esa y muchas, porque me tocaron muchas de ese estilo, de acompañarla en este tipo de viajes, no solo en mi país, sino en otros lugares, ¿verdad? Pero justamente eso, donde está lo fértil, hay que ir, fuera al lugar más recóndito y más inesperado. Bueno, de hecho, ustedes saben que eso ha continuado. Entonces, el punto del duelo me pareció fundamental porque toca lo que es el deseo. Este punto de los no analistas, yo una vez le pregunté, bueno, ¿y tú no me gusta hacer anécdotas? No, no, me he vuelto en eso muy, no sé, no me gusta contar las anécdotas, pero esta sí la voy a contar porque, aparte de que yo era alguien muy espléndida con sus regalos, y uno decía, pero ¿qué hago? Además, regalos que para mí fueron, y siguen, los sigo teniendo en mi casa con muchísimo amor, pero un día se le ocurrió, como yo iba de viaje para allá, le llevara nada más y nada menos que una ruana. Y yo decía, ¿sabrá lo que pesa una ruana en una maleta? Pero después de tantos libros, pues había que cargar la ruana pesadísima. Por supuesto, creo que era una ruana colombiana, más pesada, imposible, que se la tuve que llevar hasta allá. Pero bueno, me parece, en esta la pregunta que hace, eh, esto de por qué publicar y que Ángel decía, pienso que yo creo que eso de las bibliotecas y hacernos, insisto, trabajarnos entre nosotros, que es algo que para mí yo le doy un respeto muy especial. No solamente ir, por supuesto, a los extraordinarios como Lacan, Freud, Miller, etcétera. No voy a poner a todos los que sabemos que han surcado caminos que nosotros continuamos leyendo y trabajando, sino entre nosotros. Yo amo las bitácoras, por ejemplo. Para mí las bitácoras son, que digo, si me falta uno, que le agradezco a Vianey, una que me mandó hace un tiempito con unos amigos de acá, porque es decir, es leernos entre nosotros. Eso me parece fundamental además, ¿no?
como decía, bueno, Miller siempre habló de la parroquia, ¿verdad? Tenemos nuestras parroquias y unos modos de ser y de hacer existir nuestras palabras. Termino con un punto, para mí también el elemento de la amistad. Judith tenía una cosa con la amistad que era fundamental y podía estar horas, eso lo saben todos los que trabajaron cerca de ella, oyendo, trabajando, se dormía y se volvía a despertar y seguía porque tenía una capacidad para quedarse dormida y continuar trabajando además. Eso me parecía a mí genial. El punto de la divergencia. En mí siempre hubo esos ideales de joven de que había que hacer coincidir las cosas, ¿no? Y que encajaran. Y de repente hasta que un día me di cuenta que no encajan, pero igual están. Una vez le pregunté a Judy por qué este punto del no analista. Me dijo, jamás seré una Ana Freud. Es decir, nunca jamás seré una Ana Freud. Y justamente tomó un lugar propio. Una mujer además que uno sabe que como filósofo trabajaba, hizo unas cosas increíbles como dar clases en las cárceles. Por eso lo de la no insignia era en serio. Dar clases de filosofía en cárcel. Es decir, la historia de Judy es una historia muy especial, muy particular, muy ella, de trabajar donde había que trabajar. Y yo, una de las cosas que más le respeté siempre, más allá de todo lo que me enseñó para hasta armar un congreso, ¿verdad? Pero hasta qué flor tenía que ir. Pero este punto de los no analistas, el respeto por la acogida en una escuela de no analistas. Hay una pregunta, Ángel, que convendría incluir del público. Tenemos Si dos lo personas pidiendo intervenir. Verónica, si ustedes quieren decir alguna cosa, abrimos. o Ana, o si no le damos la palabra, tenemos a Verónica, a Pepe, Demos la palabra, ¿no? luego a Juan Fernando y a Gladys. Hola, Gladys. Bueno, no sé si puedo tomar la palabra, Ángel. Sí, sí. Perdón. Sí. Bueno, pues es la verdad un gusto estar en esta mesa donde se escuchan la voz de estas tres mujeres, tanto Julieta, María Cristina, Ana Viganó. Me gustó mucho escuchar esa experiencia viva que cada una de ustedes presentó en su trabajo en esta mesa, en su experiencia que tuvieron con Judith Miller. Cada una de ustedes habló de su escuela, de su biblioteca, de su país. En el caso de Ana, el país que la acogió, sobre el trabajo en México. Entonces me parece que lo que a mí me resonó mucho fue precisamente eso, que escuché la experiencia singular de cada una de ustedes en su encuentro con Judith. Y a partir de ahí retomo lo que mencionó Ángel. Para los que no conocimos a Judith, me parece que escucharlas a ustedes da como un nuevo encuentro, una resonancia para que continúe el legado a partir de quienes sí la conocieron, para aquellos que tenemos ese deseo decidido de continuar. Simplemente yo quería resaltar, creo que el valor que tiene la experiencia vivida que ustedes tienen y cómo me pareció que en su experiencia se escuchó también a una Judith que tuvo el gesto para cada una de ustedes, para sus escuelas y para sus países, en unas escuelas que eran de las nuevas escuelas lacanianas. Otra cosa, me parece muy interesante esa cita que retoman el eslabón práctico, la biblioteca como eslabón práctico entre la escuela y el público no analítico. Y es ahí, yo no sé si haya el tiempo, pero a mí me surge el interés precisamente por cómo hacer ese eslabón, ese lazo, ese vínculo
en los espacios e instituciones no analíticas, así como yo no sabía lo último que nos comenta Julieta, del lugar que tenía, del interés de Judith en las cárceles. ¿Por qué esos espacios no analíticos? ¿Cómo le podemos hacer nosotros para esos espacios no analíticos? Es digamos, mi intuición o mi experiencia, que creo que cada lugar tiene su propio recorrido. Así como Venezuela, Colombia, México, tiene su propia manera de hacer ese eslabón, ese vínculo. En el lugar donde yo estoy es un pequeño lugar aquí en México, con el acompañamiento de los colegas de la ANEP Ciudad de México. Yo me pregunto si hay tiempo, si no lo puedo lanzar solamente. ¿Cómo le han hecho ustedes, las tres invitadas el día de hoy, para trabajar ese eslabón de la escuela con el público no analítico o instituciones no analíticas? Digamos, una pequeña experiencia, si es que da tiempo, si no, bueno, quizá habrá otros momentos, otras actividades de volvernos a encontrar. Realmente les agradezco el haber estado aquí en esta mesa, y para mí es muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Si pudiera responder, perdón, Ángel. Sí. Verónica, una de las cosas que transmitía Judith como orientación era la posibilidad de hacer una lectura, si volvemos, digamos, a la lectura de la cual habló Ana, de hacer legible la lógica de la sección en la que uno está, pero también de la ciudad donde esa sección está. Y en ese sentido, afinar cómo hacer ese eslabón. Es decir, no todas las ciudades están y tienen las mismas posibilidades y los mismos obstáculos también al psicoanálisis. Y no todas las sedes están en un momento lógico igual. Entonces, para ella era fundamental cómo hacer legible el momento lógico de cada sección y cómo vincularse a la ciudad. Ese sería lo que... Muchas gracias, María Cristina. Gracias. La palabra para Pepe. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por todo lo que nos pudieron transmitir el día de hoy. Creo que es, pues sí, efectivamente, esto que nosotros propusimos de hablar de las marcas de ese deseo fue algo que se pudo transmitir más allá de lo que en un principio habíamos esperado, y creo que en ese sentido también se vuelve una orientación, justo como decía Ángel al inicio, para arrancar nosotros este trabajo de la biblioteca y bueno, tener estas coordenadas, ¿no? Algo que decía Julieta que a mí me pareció muy interesante y muy de lo vivo de la conversación es poder leer a Judith en presente, leer sus palabras en presente, porque siguen teniendo esa fuerza y esa vigencia. Y bueno, qué importante entonces poder regresar a esos textos y juntarlos y ponerlos al trabajo, ¿no? Eso es para nosotros hacer presente. Y también me encantó de María Cristina Giraldo, pues bueno, esta transmisión de cómo ser delicado con lo que se tiene que tratar y al mismo tiempo firme, y sobre todo dónde poder decir sí, dónde poder decir no. Creo que eso nos orienta mucho junto con esto, ¿no? Responder con lo mejor que tengamos. Creo que para nosotros va a ser una orientación muy importante para este trabajo y bueno, de lo que Ana nos transmitía, ¿no? Esta educación freudiana de la población desde el lugar de la orientación lacaniana es una frase muy interesante que creo que merece algunas vueltas más, pero porque creo que todo esto que se está transmitiendo hoy nos da un camino a México, pero sirve para todas las bibliotecas, ¿no? Y en ese sentido, creo que se hace valer la marca del deseo de Judith. Muchas gracias. Bueno, yo había imaginado, al estar sin lentes, que pedían la palabra Juan Fernando y Gladys. Esa es la realización alucinatoria del deseo. Por ahí está Silvana. Pero los invito, si quieren adoptar mi lapsus. Silvana creo que está
Hola. Levanto Sí, sí, porque no me deja levantar la mano virtual, levanto la mano real. Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Sil. Solamente, bueno, agradecer a la comisión. Creo que, bueno, en tiempos mundialistas es un puntapié inicial que augura un gran trabajo, este primer encuentro de la nueva comisión. Me parece fundamental todo esto que las colegas tan amablemente nos han transmitido. Me parece muy enseñante escucharlas. Y bueno, así que agradecerles mucho también. Y solamente me quedo un poco pensando, me quedó mucho resonando esto de lo vivificante, de lo vivo, de lo jovial, y que hay algo de esta lectura en primera persona, de esta lectura propia de cada una, de los recorridos en el trabajo de bibliotecas, de los encuentros con Judith y demás, que transmite algo de eso, que creo que me quedo pensando en esto, de que hay algo de la propia lectura que es en sí mismo vivificante y algo de eso se transmite y toca. Así que agradecerles mucho. Hay algo que quizás Ana recuerde y seguramente también le tocó a Julieta, y era que las reuniones de FIBOL, que eran las reuniones en los encuentros americanos de todas las bibliotecas, siempre fracasábamos en el intento de ordenarlas. Era imposible que fueran ordenadas, o sea, era un fracaso tras otro, y yo nunca había entendido porque a mí me gustaban como eran, que eran un despelote, eso era como un mercado persa, que siempre había la buena intención de alguien de que eso tuviera un orden del día, y nunca funcionaba. Porque lo que funcionaba era el estilo de Judith, ¿cierto? Que era menudita, recorriendo, todo el mundo le preguntaba por una cosa o muy importante o muy cotidiana, pero la tenían a la mano. Era eso, y eso no tiene orden. Eso no tiene ninguna posibilidad de orden, pero eran absolutamente eficaces. O sea, la gente salía satisfecha porque había podido hablar con ella y la había orientado en una cosa muy simple o una cosa muy importante. No sé si recuerdas un poco eso, Ana, que era... Totalmente de acuerdo, eran un torbellino. Como Era una de cosas y locura. de instancias y de temas y de preguntas y a la vez algo que a mí me impactó muchísimo por esto de que ella efectivamente promovía, además de que llevaba los libros y los traía, nos hacía cargar los libros, regalaba libros, ella promovía en cada una de estas reuniones que cada publicación que tuvieran las escuelas se compartiera entre bibliotecas. Entonces era el lugar en el que hacíamos las donaciones a las otras bibliotecas, entonces también se cruzaban todos los responsables, con los libros para acá, con los libros para allá, el recibo, no sé qué era, todas las donaciones de cada publicación de la escuela que tenía que estar, cómo no iba a estar presente en las bibliotecas de otros lados. Entonces ella proponía, y entonces parte de ese revuelo era la reunión, y ella transitaba por aquí por allí, y la gente la asaltaba con preguntas, y todo de pronto ella hablaba en voz alta cuando algo le parecía que tenía que ser dicho para todos. Entonces, pero eran absolutamente provechosas, pasaba de todo y se resolvían un montón de cosas. Y voy a traer también dentro de esta apertura que ella tenía, orientada, decidida, muy trabajadora, no hay dudas, se dormiría, pero yo la recuerdo siempre despierta, la verdad. Aunque se durmiera, el recuerdo es del impacto de que estaba despierta, más bien. Ella era siempre muy cuidadosa del detalle de los textos de los autores en colofón, y estaba en todo, esta presencia muy, muy atenta a todos los detalles, y en algunos con su timón bien de la mano, pero siempre abierta a las sugerencias, y como yo al principio era nueva como Ángel, no sabía nada, yo me animaba a decir cosas que si hubiera sabido alguna me hubiera callado, pero no, yo me animaba y decía o proponía, y ella sabía muy bien cuándo eso tenía una buena acogida y era orientado, cuándo no, y lo hacía siempre de una manera respetuosísima y enseñante. Es decir, daba lugar incluso a alguien que no sabía y podía proponer algo orientado o no orientado, y hacía de eso un detalle de formación
con orientación y caricia. Uno siempre recibía algo así, está muy bien, estuviera mal, se hubiera equivocado, no sé qué. Daba siempre ese lugar. E incluso debo decir que una de las tapas de Colofón, cosa que a ella le importaba muchísimo, el tema de la imagen, la estructura, el título que se ponía, cómo se ponía esa apertura al lector, que era la tapa. Una de las imágenes es de un artista que es de origen argentino, pero que trabaja aquí en México, y que fue una propuesta que hicimos desde la Biblioteca de México, y que ella acogió muy bien, porque esa era una propuesta oportuna, siendo que en general ella siempre decidía y buscaba con mucho tesón la imagen que quería transmitir. Ante esa propuesta que parecía oportuna para el tema, dio lugar a este artista, lo que es de origen argentino, pero que vive, radica, trabaja y produce en México, un artista muy joven, que, bueno, tiene su presencia en la tapa. Entonces, esto de la apertura era permanente. Y cuando algo no tenía lugar, porque no es que porque estemos abiertos todo tiene lugar, sabía hacer con eso de una manera en la que uno siempre encontraba un lugar, aun cuando eso que no tuviera lugar. Me parece que eso ha sido una enseñanza maravillosa. La apertura era una marca que ella llevaba. Gladys, tienes la mano. Sí, Gladys. queremos a Gladys. Para no defraudar la visión que tuvo Ángel. No, realmente con muchas ganas de decir algo, porque me ha parecido una noche supremamente importante, porque es poder conversar y poder transmitir indudablemente esto que es increíble, cómo pulsa y late de la fuerza de un deseo vivo que se encarnó, y que el adjetivo que más han usado es que es un deseo inquebrantable, y cómo eso percute aún. Esto es algo realmente impactante. Quería decirles también, en muchas lecturas que tuve de algunos escritos en homenaje a Judith Miller hoy, también encontrar textos de personas que lejanamente, es decir, que estaban lejos de conocerla en persona. Y cómo eso traspasó la persona. Es decir, una fortuna para ustedes lo que nos transmiten también y nos hacen también reverberar, muy importante. Pero también es constatar, yo diría eso, una constatación de cómo eso pasó y cómo eso percute y vibra, ¿no? Entonces, me parece formidable. Y el otro punto que quería decir es cómo esta noche también me parece que pone a vibrar de una nueva manera también para acoger la orientación para el trabajo de las bibliotecas de este significante FIBOL. ¿No? Me parece que ha sido formidable como una nueva lectura, como un punto de orientación que cada vez implica como apropiárselo. Me parece que este es un comienzo muy decidido a apropiarse de esa orientación política que nos dejó Judith Miller a través de la creación de la FIBOL para el trabajo de las bibliotecas. Entonces, bueno, un agradecimiento y muy, muy contenta realmente del trabajo y de lo que cada una de ustedes nos ha compartido. Gracias a ti, Gladys. Estás muteado, Ángel, no te escuchamos. Decía alguien en la sala que quisiera tomar la palabra. Sí. De la comisión, del directorio. Mientras se van decidiendo, voy a formular un voto, un deseo también. Esto ha sido tan abundante en resonancias y tan jubiloso también en sus efectos, que los trámites que estamos haciendo, que se están haciendo por la vía también de la Secretaría de Biblioteca y de Factor A, para publicar la conferencia y posiblemente las entrevistas, al menos la primera entrevista, a mi juicio,
nos darán pie en su momento oportuno para volver a hacer una conversación sobre la base de leer, eso por una parte, ¿no? Celebro ver caras que no había visto en el local, y también me parece que esta presencia de la alteridad en diversas maneras, la alteridad de los jóvenes, que no es simplemente los jóvenes, sino el efecto que introduce lo nuevo, la alteridad de disciplinas afines, la alteridad de una cosa que también acotaba Judith, la alteridad para una escuela. Una escuela tiene listas de analistas. Eso distingue el campo freudiano, que no hace listas de analistas porque, no porque haya o no haya, sino porque no es su función. Entonces, esa alteridad también, me parece, y nuestra intención, nuestra orientación es justamente que nos dejemos agujerear por la opinión ilustrada de Ciudad de México, por ejemplo, por los profesionales que trabajan, así como esta profesional que evocaba la anécdota, que tienen un saber en relación, allí tienen algo que puede interesarles. Y allí el punto clave que también vamos a encontrar en esta entrevista es el no al lugar al proselitismo. Y lo curioso es que el no al lugar al proselitismo está vinculado a la lógica, al principio de que en una escuela cada quien puede, nada lo obliga, o sea, sin proselitismo, hacerse cargo de las consecuencias de las enseñanzas de Lacan, y en este caso de la huella de Judith. Hacerse cargo, pero además dar cuenta de la manera como asume esas consecuencias y los efectos en su modo de leer. Y su modo de leer es leer un síntoma, finalmente. Esta doble vertiente que Ana tuvo a bien retomar de la lectura, la lectura, que es mi lectura de lo que dice Judith también, finalmente significa por la vía de la lectura del síntoma. Eso es lo que hace eslabón, y me parece una idea interesante a explorar, cómo la lectura del síntoma hace de eslabón no en el sentido de la cadena, sino de la cadena cerrada, sino de la cadena borromea, que se sostiene borromeamente. Entonces ese es el lugar de la biblioteca, ¿no? Y me parece que desde ese dejarnos perforar también por la opinión ilustrada, responderemos también a las preguntas que hacemos por el crecimiento que, como decía el argumento de un encuentro que tuvimos de presencia del analista, ha de venir por añadidura, tal cual los efectos terapéuticos, no buscados, sino justamente por añadidura. Y me parece que esa perforarse por la alteridad es algo que va a ser eslabón, y el eslabón es transferencia. Bien, no sé quiénes más desean añadir algo para ya. Ah, muy bien. Ven cómo se cumplen los deseos. Pedís y se os dará, dicen las novenas de Navidad. María Cristina. Adelante. ¿Quién iba a hablar? Juan Fernando Gómez y tú. Estás muteado, José. Juan Fernando Gómez. Juan Fernando Gómez. Tienes que desactivar, activar tu micrófono. Y luego María Cristina y... Exacto. No sé cómo poner el... Ya te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos, sí. Bueno, buenas noches. Ahorita, pues contento del lapsus de Ángel. Y bueno, me deja muy causado. Pienso en tan lejos y tan cerca, ¿no? Ustedes tan lejos, pero cuando hablan de Judith Miller,
que era delgadita, que era menudita, que iba para allá, que las cajas. Me parece que el psicoanálisis no es en el cuerpo. Entonces, a pesar de que yo no tuve contacto con Judith, ustedes me acercan al cuerpo de ella, como que la hacen más cercana, menos inalcanzable, más alcanzable, más la agarro más. Hace como un mes vi de carrera una conferencia de Estela Solano y creí que era en Cali, yo hablo desde Cali, pero yo tenía otro compromiso de anterioridad y no asistí y yo me recriminaba mucho no haber estado en ese seminario. Luego me di cuenta que era virtual y me tranquilicé porque me imaginaba Estela Solano darle la mano, buscar una excusa para darle la mano, buenos días. O sea, me parece que esto virtual hay que seguirlo aumentando y estoy feliz de ello, pero también lo presencial, o sea, el cuerpo me parece que es bien importante y doy muchas gracias porque ustedes ahorita me han acercado al cuerpo de Judith Miller a eso vivo, a eso humano, ¿no? Lo hacen, sí, más alcanzable, más agarrable, más vivo, más humano. Me alegra mucho, ¿no? Y obviamente me dejan conmovido, pues, mucho de las cosas que ustedes decían, como lo que decía Judith Miller de la lectura. Si uno no se conmueve es porque no está leyendo. Entonces, eso me gustó mucho. Muchas gracias a todos por compartir esto. Escuché que decían como con mucha timidez alguna anécdota con Judith Miller y a mí esto me conmueve, ¿no? Se me hace más viva. Me alegra mucho. Muchas gracias. Gracias. Estás muteado, Ángel. Te vemos. Ella me mutea por razones de seguridad. Y yo tomo la palabra sin previo aviso. Ana, por favor. Quería decir algo. Primero, tomando lo que acaba de decir, habría sido muy interesante escuchar a Judith Miller en tiempos de pandemia y de Zoom, que habría dicho de todo esto. Ha sido muy interesante cómo se hubiera movido. Bueno, ya nos hace falta esa lectura, pero podemos imaginar algunas cosas y bueno, hacer nuestra fantasía sobre eso. Yo quería contar una anécdota, yo sí conté anécdotas, esta no es con Judith, es sobre Judith. No, espérame. Ya va. No, espera, ahí le señas de que ya va. Ya va. Ya. Un accidente. Okay. El anfitrión Sí, le ha ya. silenciado, dije, no quieren anécdota. Continúa, por favor. Censura. Cancelada. No, una muy breve anécdota, no voy a decir de quién, pero si quien lo hizo quiere tomar la palabra, será bienvenido porque está presente. Pero como efectivamente Judith tenía esta orientación de que había que hacer legible en cada lugar y en cada sección, como muy bien decía María Cristina, y apropiarse de los significantes del otro social, y hablarle al otro social, y hacer entrar la voz, pero hacer escuchar la nuestra, todo ese trabajo. Como cuando ese trabajo sucede, esto permea, y permea, como decir, la cultura, y que el psicoanálisis va permeando, y las figuras y estos deseos y estas maniobras van permeando en la cultura. Y el ejemplo muy, muy pequeñito, pero que me ha gustado y quiero compartir, en el último día de Muertos, fecha importantísima aquí en México, en la celebración de los muertos a través de los goces que han tenido en la vida y de esta especie de conversación que se entabla entre los vivos que siguen recordando a sus muertos y esos muertos que vienen a visitarlos y todo lo que implica esta festividad que también en algunos otros países de América Latina sucede, pero que es insignia en México. Un colega de aquí, de Ciudad de México, puso en su altar personal, en su casa, un rinconcito, la foto de Judith Miller. Judith Miller estuvo presente en el altar con un mensaje de lo que ha sido su transmisión, alguien que no la ha conocido, pero cuyo trabajo se ha visto tocado por los efectos de esta transmisión y este deseo.
Bien, se la han apropiado, decías, la cargo, la podías alzar a UPA con nuestras palabras a Judith Miller. Alguien se ha apropiado de eso para incluirlo en su altar de muertos, en esta celebración tan importante de México. Entonces, ¿cómo va permeando esto cuando el deseo es decidido y cuando hay otros, porque hay que decir que hay otros que van tomando a su vez la posta? Incluso en esto de la celebración de los muertos, se celebran solo aquellos que se recuerdan, es decir, donde se han dejado marcas y hasta donde las marcas lleguen. Hasta donde las marcas lleguen se celebra eso. Las marcas siguen llegando gracias a otros que van tomando y encarnando estas postas, estas enseñanzas, desde su lugar sintomático, como puede ser de otra manera, haciéndolas vivas una y otra vez. Quería contar esa anécdota. Sí, yo quería un poco con relación a algo que había pedido Verónica en Medellín, orientados por Judith en la biblioteca, digamos, a la educación freudiana del pueblo, en una conmemoración, no sé de cuántos años de muerto Freud, se nos ocurrió en la biblioteca ir a una emisora cultural muy importante en la ciudad y hablar sobre Freud. Y al director le gustó tanto que nos dio un espacio radial y nosotros no sabíamos qué hacer con eso porque jamás habíamos hecho radio, o sea, no teníamos ni idea de cómo, o sea, había que hacerlo porque era una oportunidad. Y armamos un programa radial que duró varios años, que se llamaba Conversaciones Cotidianas, donde llevábamos la ciudad al psicoanálisis y el psicoanálisis a la ciudad. Esa fue una manera. A Judith le encantaba ese programa porque era una cosa inédita, realmente. Así que bueno, son maneras, digamos, que a veces se dan así en la contingencia y que hay que aprovechar. Si mal no recuerdo, en nuestra biblioteca de la Ciudad de México tenemos algunos CDs, 1 o 2. No Unos CDs, sí. lo que eran las grabaciones de esos programas radiales, conversaciones cotidianas de la biblioteca en Medellín. Pueden consultar. Tenemos que ver que todavía existan los reproductores de CD y si no pasamos al formato que siga para eso. Bueno, me das ocasión de decir que también estamos, digamos, terminando la actualización que recibimos del acervo de la biblioteca, haciendo algunos reordenamientos y también con la progresiva salida de la pandemia, ya pensando la manera de ofrecer el espacio para leer. Hay que decir que aquí en la Biblioteca de Ciudad de México hay libros que no se consiguen en ninguna otra parte de México. Porque son de Editorial Grama, por ejemplo, porque son donados por los autores. Y entonces aquí hay joyas verdaderamente para cualquier indagación que se propongan. Una tesis de grado que tenga algo que ver, aquí van a encontrar. Vamos a ordenar el acervo de manera accesible, o sea, consultable con facilidad, para ponerlo al público, ¿no? Y luego instrumentar el mecanismo para que, poniéndose de acuerdo con la asistente, habrán algunos horarios que pueden ser fijos y otros más bien previa cita, porque así es ahorita el trabajo. Por ejemplo, Ángel, en Medellín, en un determinado momento, nos conectamos desde la biblioteca con la red de bibliotecas de la ciudad. Entonces, la biblioteca de Medellín es una biblioteca especializada en psicoanálisis, porque si van a la biblioteca pública no hay psicoanálisis, son muy pocos libros. Pero la posibilidad de conectarse, que se dio en Medellín, no sé si en otros lugares sea así, porque había una red, y hay una red de bibliotecas muy viva, le dio al lugar de la biblioteca un lugar de especializada en psicoanálisis donde la gente, si va a la biblioteca piloto, lo remiten a la biblioteca de la ANEL Medellín, por ejemplo, a consultas sobre psicoanálisis. Ese es un camino que tenemos por andar ahorita tanto con esta idea es excelente, el contacto que vamos a hacer por esa vía, también contactos para que no son ideas nuestras, son ideas que quedaron en el tintero antes de la pandemia, por ejemplo, para hacer actividades, por ejemplo, con la Cineteca, para hacer actividades con instituciones culturales. Entonces tenemos todo un camino
para andar por allí, ¿no? En esto que Una también peque- decías de, Adelante. de traer el psicoanálisis a la ciudad y traer la ciudad al psicoanálisis y traer el psicoanálisis a la ciudad. Sí, Julieta. No, no, tranquilo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que han dicho últimamente. Me parece muy importante este punto del lugar de la biblioteca en la ciudad. Es fundamental. En una época en Caracas también la biblioteca era una referencia de psicoanálisis, la biblioteca de psicoanálisis por excelencia, no las de psicología, no las escuelas universitarias, sino la biblioteca que estaba en el Ateneo de Caracas además, es decir, que tenía un lugar además sumergido en la cultura de la ciudad. Y ahora pues la volveremos a abrir después de la pandemia. Se ha ido abriendo progresivamente, lo cual no ha sido fácil. La verdad es que las consecuencias de la pandemia todavía quedan. Quería decir algo muy breve. Sí, a mí me parecería muy importante también que a partir de las bibliotecas pudiéramos continuar trabajando de lo que es un miembro no analista, de lo que es realmente el campo freudiano, de abrir esos espacios que de pronto, por lo que he escuchado hoy a Verónica y a otros, bueno, siguen haciendo preguntas. Por eso siempre tuvimos un seminario de biblioteca, invitados además artistas, etcétera, todo lo demás, pero ese lazo, ¿verdad? Pero además un seminario de lo que es una biblioteca, que creo que siempre fue fundamental eso, no solamente trabajar los textos que estuvieran en la biblioteca, sino de trabajar qué es una biblioteca de psicoanálisis, qué consiste una biblioteca de psicoanálisis. Eso a mí me parece fundamental. Y nada más quiero terminar porque me quedé, como dicen en Venezuela, picada con esto, cuando dije que Judith se dormía, lo que quise decir obviamente, sí, estaba tan despierta porque evidentemente el ánimo era insólito y la capacidad de trabajo, como les digo, desde qué flor se iba a poner en un lugar o qué mata de palma en otro, y más todos los invitados, más las conferencias, una cosa de verdad insólita de la capacidad de visualizar todo un conjunto para montar un encuentro que me tocó, y la verdad, impactante, ¿no? Pero el esfuerzo tan grande, de pronto me decía, dame 2 minutos, y 2 minutos eran 2 minutos. Cerrar los ojos, reposar y regresar otra vez, y uno, por supuesto, mucho más joven y 100 veces más agotado. Bueno, era eso. Si alguien estaba despierta, tienes razón, Ana, fue Judith. Bien. Bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad de hablar, ¿no? De hablar y de decir Conversar. cosas que... Sí, yo creo que ha sido una noche verdaderamente un banquete en el buen sentido, ¿no? Donde hemos, o sea, hay un efecto para mí como de reanimación, de revitalización del impulso, cosas, entonces, y que de aquí abre muchísimas más para la comisión. Ya nosotros nos reuniremos, tenemos una próxima reunión y tenemos muchísimo acá justamente que nos deja. En ese sentido, agradecemos a las invitadas, a los presentes acá y también a los que se conectaron por Zoom. Y los invitamos, bueno, a estar atentos al programa para el año que viene, de las cosas que vamos a hacer. Tenemos muchas cosas programadas, que estamos programando, con esta línea justamente de la lectura y de la función de eslabón del acto de leer. Por ahí vamos a traer muchas cosas. Y tomo nota de esto del seminario de biblioteca para aplicarle toda mi ignorancia a ese sintagma. Bueno, Ángel, puedo decir una cosa, porque Gladys, la conversé con Gladys en un momento determinado en las reuniones de biblioteca que tuvimos. Yo era parte de la biblioteca hasta ahora en Caracas.
encargada de la biblioteca. Para mí, siempre quise, y por eso invité a gente de la ANEL, a colegas de la ANEL a trabajar en la biblioteca en cierto momento. Me parece que sería fundamental que pudiéramos hacer una cadena entre nuestras bibliotecas. Así sea al menos eventual, hacer algunas actividades donde estemos nuestra biblioteca, la ANEL, cada quien con sus especificidades, en una actividad de nuestras bibliotecas, ¿no? Eso está en los objetivos que pude leer acá en esta publicación. Es no solamente difundir el psicoanálisis, sino promover el intercambio entre las bibliotecas. Y claro. se está refiriendo entre nuestras bibliotecas. Y Claro. creo que esto ha sido un buen comienzo. Yo he sentido verdaderamente la compañía y el interbibliotecas, que lo organizamos solamente acá, pero siento que hay la presencia, que hubo una receptividad y que justamente eso es también lo que necesitamos en la ANEL, ¿no? Más redes y menos pirámides. Próximamente, muy próximamente, van a salir 2 actividades que organiza la ANEL desde su secretariado de biblioteca, que van a ser las presentaciones de nuestras revistas, de la Bitácora Lacaniana y de la revista Enlace Acción Lacaniana. Va a salir muy pronto esa información, así que allí muy pronto nos volveremos a encontrar. Pero efectivamente, interbibliotecas, parece que el espíritu de Fibol tiene mucho de eso, les decía, desde donarnos los libros a todas las bibliotecas, a intercambiar, a hacernos preguntas, a darnos a conocer, etcétera, etcétera, y trabajar juntos me parece luminoso. Y ojalá podamos encontrarnos en presencia en las jornadas de la ANEL, en octubre, noviembre, todavía no está fija la fecha, fin de octubre, principio de noviembre, en el que tendremos un espacio seguramente rico de trabajo de muchas cosas, y por qué no, de bibliotecas que se puedan encontrar. Muy bien. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta la próxima y felices fiestas. Muchas gracias. Gracias. Estén muy bien. Chao, chao. Gracias, buenas noches. Cristina, chao. Allá en México todos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.